Lo mismo en cualquier país. Bien, volvió la campaña y la justicia inició un giro. Vamos a hablar de esto con Sergio Supo, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Efectivamente, tímidamente volvió la campaña electoral. Lentamente, digo lentamente porque la atención ciudadana no está puesta en la campaña electoral, ni mucho menos. Está puesta en las preocupaciones que devienen de la crisis económica, eso está muy claro. Por lo tanto, el interés en la campaña electoral se ha reducido fundamentalmente por eso. Y en segundo lugar, porque el resultado de del 11 de agosto le quitó expectativa al resultado del 27 de octubre, por lo menos tan precipitadamente como para hablar a esta altura cuando faltan casi 40 días todavía para las elecciones. Exacto. Un poco menos de 40 días para las elecciones. De manera que la campaña electoral va arrancando lentamente con expectativas muy diferentes de lo que se imaginó antes del 11 de agosto. Nadie se había imaginado el 11 de agosto un resultado tan rotundo como para quitar del medio la expectativa central respecto del recambio del poder. En ese trabajo se encuentra hoy el macrismo. ¿Qué está haciendo el macrismo? Tratando de replantear la idea de que puede poner al kirchnerismo en un balotaje. Que puede revertir esta situación. Que puede forzar de alguna manera. Una situación muy desventajosa, hasta matemáticamente muy difícil de revertir, haciendo algunas cuentas y algunos cálculos, tales como mayor participación electoral, una mayor fiscalización, una hipotética merma del caudal electoral de Alberto Fernández, un crecimiento del voto a Macri por la vía de la reducción de la votación a terceros y cuartos candidatos que participaron en las PASO. De toda de ese conjunto de posibilidades tiene que acertar muchos números seguidos a una lotería que, sin embargo, matemáticamente es muy difícil descontar, porque recordemos que Alberto Fernández sacó el 49,5% de los votos, que con el 45% le alcanza para ser presidente a simple pluralidad de votos, de manera que es muy difícil para el gobierno sostener la idea de que efectivamente puede ir por el balotaje. Tiene, sin embargo, la obligación política de dar la pelea. Claro, por supuesto. Y en ese trámite está Macri, anunció esta semana que va a recorrer 30 ciudades de la Argentina, anunció que la campaña se va a plantear, el equipo de campaña de Macri lo anunció en realidad, se va a centralizar, se va a focalizar en diferenciar los supuestos valores que defiende el frente que lidera Macri en relación al kirchnerismo, y básicamente va a tratar también de diferenciar los mensajes entre la propuesta nacional de Macri y la propuesta de los candidatos a gobernador, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde Vidal se ha desprendido claramente de la estrategia de la Casa de Gobierno, puntualmente de la relación con Marcos Peña. Exacto. Esto tiene a su vez un tercer escalón, que es el desprendimiento de los intendentes del macrismo, que están buscando por su propia vía un corte de boleta que eventualmente los favorezca. Lo que originalmente se especulaba como un corte de boleta en favor de Macri y de Vidal en detrimento de los intendentes, es exactamente lo de contrario. los intendentes peronistas, esta especulación se ha revertido completamente. Ahora no vamos a decir que hay un sálvese quien pueda, pero sí claramente un relajamiento de la vertebración vertical. Y cada uno jugando su partido, ¿no? De la propuesta del macrismo. Claramente cada uno jugando su partido. Hay un resultado importante para el macrismo, que espera que el gobierno de Mendoza, que tiene el radical Alfredo Cornejo, el domingo que viene, no el que viene, el 29 de septiembre, quede en manos del radicalismo, quede en manos de Cambiemos. La provincia de Mendoza es el 5º distrito electoral. Sería una especie de inyección de optimismo en un mar de complicaciones. Exacto. Ahí se verá si esta ola realmente también se lleva puesta a Mendoza o no. ¿No? Sí, es una provincia muy importante en donde están puesta ahí la vista. Sí, claramente, donde recordaría que los resultados previos a la elección de las PASO, estamos hablando de los resultados en las provincias, la mayoría de los oficialismos, menos uno, el de Santa Fe, ganaron y retuvieron sus propios distritos. De manera que no sería raro que efectivamente Cambiemos, que el gobernador Cornejo logre ubicar ahí a su candidato en su lugar. Veremos si efectivamente eso ocurre, sería un dato
optimista y muy interesante para Cambiemos, como para reforzar la idea de que puede dar una pelea con alguna posibilidad, sí, aunque insisto, es bastante complicado pensar en claro, eso, que eso sea real, o si finalmente, por el contrario, una camporista, la senadora Rodríguez Asti, llega a ganar la provincia de Mendoza, lo cual sería un indicio ciertamente negativo para la expectativa que te estoy sembrando. Exactamente. Ahora, Sergio, por otro lado, Alberto Fernández también en el rol de campaña en este momento, con sus giras internacionales, decidiendo ir a cada uno de los países. Pero aquí en la Argentina, esto que planteás, ¿no? Que la justicia de alguna manera también está votando, ¿no? Iniciando con un giro de alguna Alberto manera. Fernández está, por un lado, pensando en armar el gabinete. En segundo lugar, fue a España, fue a Portugal, sí, ahora está en Perú luego de un paso por Bolivia, está actuando más como un presidente electo que como un candidato que necesita o busca votos. Lo único que hizo la última semana fue ir a Córdoba a ver si podía o lograba recomponer, sí, el territorio más adverso que tiene el kirchnerismo en el interior del país. Entre tanto, hay novedades judiciales significativas que dan a entender la idea de que en Comodoro Pi y en la justicia federal, sí, en general, que investiga los casos de corrupción, se ha producido ya una especie de votación anticipada. Tuvimos en esta misma semana un par de datos en ese mismo sentido. Por un lado, la liberación de Tomás, el expresidente de Yacyretá, que estaba detenido con prisión preventiva. Hay un cambio, bien lo subrayaba la colega Paz Rodríguez Niel en la nota de hoy en el diario, hay un cambio que marca el final de lo que se llama la etapa de la prisión preventiva, la doctrina Irurzun, sí, que establece o establecía que los detenidos en riesgo de fuga y sobre todo los que podían entorpecer las investigaciones podían llegar a mantenerse detenidos. Este criterio comenzó a modificarse, fue liberado Tomás. Fue excarcelado, aunque sigue preso por otras causas, sí, Cristóbal López. Exacto. De manera que... Y quiero hacer un punto en esto que estás diciendo, Sergio, porque justamente Oscar Tomás, lo que explicaba Paz muy bien, es un caso a mirar detenidamente, porque estamos hablando de justamente uno de los hombres que estuvo 48 días prófugo. Exactamente. Uno de los hombres que incumplió absolutamente todas las cuestiones. E igualmente, y a pesar de esto, primero se le otorgó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, y después de la prisión domiciliaria se le da la escarcelación justamente porque se cree que al ya estar terminada la investigación, la instrucción, no podría entorpecerla, pero además que no hay peligro de fuga a pesar de que estuvo prófugo. A pesar de que se fugó durante 40 días, recordemos que era uno de los buscados en el caso de los cuadernos de las coimas, de los que vamos a hablar en un sí, minutito nada más. La posible liberación de Cristóbal López, también en el caso de por los que está detenido en el cuaderno de las coimas, fue denegado hoy por el juez Bonadío, pero esto presagia un cambio de criterio en la justicia a propósito del cambio de sentido político. Y esto es serio desde el punto de vista institucional, aunque resulte absolutamente previsible, no deja de ser igualmente comprometido y yo diría lamentable. Desde ese punto de vista, desde el punto del terreno judicial, Alberto Fernández necesita también dar unas señales hacia el interior de su espacio político, porque quien está principalmente comprometida en varias de las causas de corrupción, en total 13, es su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y esto es un dato de mucha sensibilidad política, porque al mismo tiempo que Alberto necesita construirse como presidente, necesita al mismo tiempo consolidar su resultado electoral, también va creciendo la idea de que hay un albertismo. Y esto en el peronismo tiene un significado muy especial, porque nunca se aceptaron dentro del peronismo 2 o 3 liderazgos, sino un solo jefe. Alberto Fernández no está explicitando que él vaya a ser o a desafiar el liderazgo político que naturalmente tiene Cristina, pero de hecho, en el arranque de su hipotética presidencia, puede generar o despertar algunos celos o suspicacias dentro del propio kirchnerismo, de manera que la primera moneda de cambio es garantizar para Alberto Fernández que la mayoría de los acusados, desde el punto de vista, hablo de los dirigentes políticos acusados de corrupción, empezando por Cristina Fernández de Kirchner y su familia, sean
puestos a salvo de las investigaciones judiciales. Y aquí no hablas solamente del cuaderno de las coimas. Y aquí no hablo solo del cuaderno de las coimas, hay un juicio que está hoy en curso por el tema de la obra pública en Santa Cruz. A propósito de los cuadernos de las coimas, hoy se produjo una novedad de primera magnitud. El juez Bonadío, que va de alguna manera a contramano del cambio de criterio en Comodoro Pi, elevó a juicio la causa. Esto no quiere decir que vaya a haber un juicio inmediato, ya hay una cámara designada, sigue ahora un proceso que puede ser bastante largo de cruzamiento de planteos por parte de los acusados. Esto puede llevar bastante tiempo y con seguridad va a llevar a que ese juicio no empiece antes del cambio de gobierno. Estamos hablando ya del 2010. Claro. Pero sí es importante porque Bonadío con esto está diciendo, bueno, yo hasta aquí llegué con mi investigación y ahora en más lo elevo en un tiempo bastante rápido para lo que son habitualmente las causas de corrupción en la Argentina. Tardó poco más de un año. Sí. Para reunir una información de la causa de corrupción más grande que registra la historia judicial de la Argentina. Recordemos que hay decenas de exfuncionarios del kirchnerismo, empezando por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y decenas de empresarios que formaban parte de una red de coimas que solventaban una cadena de recaudación política a partir del Ministerio de Planificación. Ahora, Sergio, vos recién mencionabas que el juez Bonadío, sin embargo, se mantuvo en otra línea con respecto a las prisiones preventivas, o en realidad en la misma en la que venía, y de hecho, aquí cuando eleva a juicio oral la causa de los cuadernos de las coimas, reitera el pedido de prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner y pide nuevamente su desafuero. Exactamente, lo cual uno tiene que descartar por completo, teniendo en cuenta que el Senado no ha cambiado su criterio y mucho menos ahora en que el bloque peronista que comandaba Pichetto se ha desarticulado casi completamente y que el propio Pichetto mantiene, aún siendo el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el criterio de que que no puede haber un desafuero cuando hay solo una instancia de prisión preventiva y que el desafuero de un legislador corresponde solo para el caso de una condena firme. Por eso sigue siendo senador nacional, aún teniendo condena, el senador por La Rioja, expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. De manera que es simplemente un trámite que no se va a concretar. Cristina está siendo juzgada, ya propiamente dicho, está en el banquillo de los acusados en el juicio de la obra pública de Santa Cruz, siendo senadora e hipotéticamente elegida como vicepresidenta de la Nación una vez más. Claro, totalmente. Ahora, esta señal que vos decís que en algún momento tendrá que dar el propio Alberto Fernández, se supone que la conoceremos recién a partir del 28 de octubre, si es que reafirma y nuevamente consigue los votos que consiguió en las primarias. Yo te diría que el Poder Judicial ha tomado nota de declaraciones públicas que Alberto Fernández ha hecho y no le ha hecho falta mucho más que decir que a su criterio, obviamente, Cristina Fernández es inocente y que hay una persecución judicial en contra de su familia. Eso es suficiente como para que en Comodoro Pi se interprete que tienen que, entre comillas, parar la mano en contra de Cristina. Y lo digo con las comillas puestas y subrayadas porque claramente esto obliga a una consideración política respecto de fallos o de decisiones judiciales que debieran ser estrictamente técnicas en materia penal. Pero claramente no le hace falta mucho más que eso, con ser Alberto Fernández el presidente, no vamos a decir electo, porque no lo es naturalmente, pero el candidato con mayores posibilidades de ser presidente en forma muy nítida y muy clara. Es muy categórico que la tradición, si cabe la palabra tradición en este caso, del Poder Judicial argentino es alinearse habitualmente con los deseos del Poder